Muy bien, amigos, continuando con este segmento en esta transmisión, te decía hace unos minutos de la importancia del rapport. Te comentaba que en los inicios, pues el doctor Edmundo Velasco nos recomendaba que estuviéramos en ese contacto, en ese acercamiento, en esa conexión con el doctor John Grinder. ¿A qué se refería el doctor Edmundo Velasco? Se refería precisamente a este segundo paso de el modelar. Y este segundo paso está relacionado con la posibilidad de asimilar inconscientemente los patrones de excelencia de ese modelo. Lo repito, el asimilar inconscientemente los patrones que queremos obtener. Eso que queremos integrar a nuestra proyección. Eso presupone, por supuesto, también eliminar completamente los filtros conscientes. ¿A qué se refiere esto? Te lo comparto de manera más anecdótica. De hecho, cada mes realizo un entrenamiento que se llama Personal Training, la magia de la transformación con programación neurolingüística. Y es muy recurrente, es muy típico que inicie este curso recomendándole a mis participantes que se permitan fluir, que se permitan soltarse de ciertas aprensiones, de ciertos diálogos internos, de ciertos prejuicios y sobre todo, como lo comparte el doctor Edmundo Velasco, en esa increíble metáfora del puerco. No sé si te acuerdas del puerco, que precisamente el mensaje es el que tú te permitas vaciar esa taza, como dicen los orientales. Para que puedas vertir más líquido en esa taza, es fundamental que se vacíe. Entonces, para que tú modeles excelentemente, es importante, es imprescindible que te permitas disociarte de varios aspectos que te pueden estorbar. ¿En qué sentido te pueden estorbar? ¿O qué es aquello que te puede estorbar para modelar la excelencia? Por un lado, la profesión, ¿no? Es decir, el que alguna vez hayas pensado que eres un producto terminado y que ya no hay nada que agregar. Este es el principal impedimento del aprendizaje. Y por supuesto, el principal impedimento del modelar la excelencia. ¿Por qué? Porque estarías introduciendo información con una base de información previa y esto es altamente riesgoso. Es decir, anidar información nueva en función a la información vieja que tienes es muy riesgoso, es inadecuado. ¿Por qué? Porque constantemente vas a estar prejuiciando, vas a estar anteponiendo lo que tú ya sabes a lo que quieres integrar y esto puede ser muy escabroso, muy limitante. Entonces, pon a un lado tu profesión, pon a un lado tus logros si es posible, pon a un lado tu género, pon a un lado tus creencias de toda índole, pon a un lado cuestiones religiosas incluso porque te pueden estorbar para modelar la excelencia. Así es que eso significa entonces quitar esos filtros, desechar esos filtros para que realmente te puedas conectar a lo que llamamos la excelencia, el modelar la excelencia desde tu inconsciente, modelar esos patrones inconscientemente. ¿Y cuál es el ejemplo más típico o el entorno más afable o el más adecuado para modelar? Ya lo decía hace un momento, los niños son increíbles modeladores. ¿Por qué? Porque tienen esa inocencia, esa intuición a flor de piel. Aprenden de manera muy rápida y la posibilidad de modelar lo hacen de manera muy espontánea. Entonces, esto marca la diferencia entre un niño y un adulto. ¿En dónde termina, en dónde acaba esa posibilidad mágica de modelar? Es lamentable, pero lo voy a decir. Termina cuando entras a la escuela. Aquí en el instituto hay una palabra que la ocupamos muy a menudo que se llama educastración. Es decir, cuando empieza la educastración,
es cuando termina tu posibilidad de modelar. Entonces, es importante volver otra vez a los básicos, es importante establecer esos anclajes a esas vivencias de cuando fuiste niño, de cuando fuiste niña, de cuando aprendías muy fácilmente, bailabas, cantabas, corrías, imitabas, en fin, era increíble lo que hacías. Hoy en día, quizá en tu etapa adulta, eso te cueste cierto trabajo. Sin embargo, estando inmerso o inmersa en este contexto del desarrollo humano, en este contexto de la programación neurolingüística, te va a ser importante que regreses a esos básicos. Y bueno, siguiendo con estas pautas de cómo modelar a nivel inconsciente, es precisamente el que tú puedas ver, sentir y escuchar, ya sin prejuicios, qué es lo que está pasando. Incluso recuerdo que el maestro Nuno Velasco nos decía: observen, calibren, pongan atención en cada movimiento, en cómo camina, en cómo gesticula, el movimiento de brazos, en fin, todo lo que está relacionado con esa comunicación a nivel inconsciente, y que obviamente ya para el maestro John Grinder era así como que muy espontáneo, es decir, que ya había llevado al inconsciente todos esos aprendizajes, todas esas pautas de cómo se proyectaba en un entrenamiento. Entonces, algo que me llamó la atención muchísimo fue que nos comentaba el doctor Edmundo que si el doctor John Grinder hacía este movimiento, por ejemplo, nosotros lo pudiéramos reproducir en un micromovimiento. ¿Esto qué significa? Que una forma de establecer un rapport significativo es seguir el movimiento en un movimiento más sutil, micromovimiento. Ejemplo, si el doctor Grinder hacía esto, nosotros podíamos hacer esto. Únicamente este movimiento que prácticamente es inadvertible, quizá no lo habías visto, ahora estés poniendo atención qué estoy haciendo con mis dedos. Es decir, estoy siguiendo ese macro movimiento, por así decirlo, en un micro movimiento. Y esto nos conecta energéticamente con esa fuente, con ese modelo, y esto nos permite obviamente tener un mejor aprendizaje. Y es como empezar a practicar ese modelado a través de estas pautas que son básicas. Entonces, regresando a este paso, recuerda entonces quitar esos filtros, desprejuiciarte y únicamente conectarte, únicamente empezar a fluir, únicamente empezar a casi a flotar al estar conectándote con esa fuente, con ese modelo. Esto, por supuesto, es importante que para ello, como lo decía hace un momento, permitas abrir, permitas espontáneamente conectarte, escuchar, ver y sentir a ese modelo, quitar esos filtros y aprender inconscientemente. Ahora, quizás te estés preguntando, pero eso es complejo, eso quizás sea difícil. Y yo asumo que quizás sea todo un reto. ¿Por qué? Porque venimos de un esquema contrario. Queremos racionalizar, lo sometemos a la lógica, queremos estar indagando si es cierto o no, si me conviene o no. Es decir, nos estorba muchísimo a veces esa parte cognitiva. Entonces, como te puedes dar cuenta, desde la información es complejo modelar. Sin embargo, cuando vas más allá de la información y conectas y te permites de alguna manera disociarte, incluso esto me lleva a recomendarte que en un entrenamiento es conveniente estar ahí atento, sin tomar apuntes. Y alguien dirá, bueno, pero entonces ¿a qué voy a esa experiencia, a esa clase, a ese curso, si no voy a tomar apuntes? Permítete fluir simplemente, permítete acompañar, acompasar al instructor, permítete seguirlo en ese campo energético, en esos micromovimientos, y es lo que te va a permitir realmente tener un conocimiento o tener un aprendizaje a nivel inconsciente, que realmente eso es lo deseable, eso es lo válido. Y mira, hablando de este aspecto, tú sabes que el aprendizaje acelerado se basa en todo esto, va dirigido a esa parte inconsciente, ya no va dirigida a esa parte consciente de la lógica, lo racional, sino va
dirigido a esa parte que es mágica, que es maravillosa y que conocemos como nuestra mente inconsciente. Así es que, continuando, amigos, con los pasitos para un modelado de excelencia, quiero también referirte que una vez que has estado siguiendo, haciendo rapport, estando integrando a nivel inconsciente toda esta estructura, toda esta información y todos estos rasgos del modelo, posteriormente lo que vas a hacer es empezar a practicar esos movimientos, ese tono de voz, ese gesto, esa forma de caminar, como reproduciendo todos esos elementos de ese modelo. Es decir, hacerlo en un contexto paralelo, el que tú puedas empezar a practicar. Incluso lo veíamos hace algunos meses en Cancún con el maestro Edmundo Velasco, que enfatizaba en esos aspectos. Es decir, que nos conectáramos y que pusiéramos atención qué es lo que hacía y que a veces pasaba inadvertidamente. Sin embargo, cuando estás en este contexto y en esta sintonía de modelar, empiezas a poner atención, empiezas a fluir, empiezas a conectarte con ese modelo. Y es lo que hicimos la mayoría de los instructores en ese momento, lo cual nos ha permitido en lo posterior seguir en contacto a través de esos videos y a través de ello seguir afinando algunos detalles. Te contaré más al respecto en nuestro próximo segmento. Sigue con nosotros.